Mucho antes de que la Segunda Guerra Mundial devastara Europa, los regímenes fascistas ya habían identificado a quienes consideraban culpables de cada desgracia que aquejaba a Alemania, el pueblo judío. Sin embargo, esta comunidad no representaba el primer grupo en experimentar semejante hostilidad hacia esta población. Durante siglos, desde las catástrofes económicas que arruinaron a los pueblos germánicos, hasta las terribles epidemias que azotaron Europa durante la Edad Media, las masas populares señalaron constantemente a los judíos como responsables de innumerables tragedias y calamidades que afectaban a la sociedad. La realidad es que incluso durante el poderoso Imperio Romano, esta civilización ya manifestaba profundo desprecio hacia ellos. Pero surge una pregunta inquietante. ¿Cómo resulta posible que a lo largo de prácticamente milenios enteros, tantas civilizaciones, culturas y grupos diversos hayan culpado sistemáticamente a los judíos como el origen de todos los males que afligían a la humanidad? ¿Y qué explica que esta animosidad hacia el pueblo judío persista hasta nuestros días contemporáneos? Si quieres descubrir la verdad oculta detrás de siglos de persecución, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido explosivo como este, los orígenes del conflicto, el Imperio Romano y la resistencia religiosa. Iniciemos este fascinante recorrido histórico en el corazón del poderoso Imperio Romano. La experiencia espiritual y religiosa en la antigua Roma se caracterizaba por una extraordinaria diversidad cultural. A pesar de que los romanos poseían su propia estructura religiosa, que podríamos denominar como la fe oficial del imperio, en la práctica demostraban una tolerancia notable hacia todas las demás corrientes espirituales existentes. Cada grupo étnico tenía la libertad de traer consigo a sus propias divinidades y tradiciones ancestrales. Las deidades griegas convivían armoniosamente con las egipcias, mientras que incluso las divinidades menores de diversas culturas coexistían perfectamente unas junto a otras sin generar conflictos significativos. Esta política de tolerancia religiosa resultaba absolutamente necesaria para mantener la estabilidad política en un imperio de semejantes dimensiones geográficas, evitando así que las numerosas provincias comenzaran a rebelarse contra la autoridad central debido a la opresión religiosa. No obstante, existía una religión particular que realmente puso a prueba este sistema, por lo demás extraordinariamente eficiente, del engranaje administrativo romano. Este grupo problemático estaba conformado por los judíos, pero surge la interrogante: ¿por qué razón los romanos no lograron integrarlos exitosamente en este ambiente multicultural y tolerante? La respuesta radica en los fundamentos teológicos de la fe judía. En la religión judía existe un solo Dios todopoderoso que está por encima de todas las cosas existentes, y los judíos no estaban dispuestos bajo ninguna circunstancia a considerar a ninguna otra deidad de esa manera suprema. Con esta posición inflexible, se opusieron frontalmente a todas las corrientes religiosas de la época, incluyendo la romana oficial, porque los romanos, de hecho, veneraban a tantas divinidades diferentes que resultaría extremadamente difícil hasta enumerarlas completamente. Esta actitud fue rechazada categóricamente por los judíos, quienes además no estaban dispuestos a venerar al gobernante de turno como si fuera una divinidad, lo cual resultaba sumamente ofensivo e inaceptable para los romanos tradicionalistas. Tácito, el gran formador de opinión pública de la época, prácticamente el influencer más importante de su tiempo, los calificó como obstinados y radicalmente diferentes por esta misma razón.
Las estrictas reglas alimentarias especiales que seguían los judíos y su observancia del descanso sabático los colocaron aún más en el punto de mira de las autoridades romanas. En el año 19 después de Cristo, el emperador Tiberio se enfureció tanto por el comportamiento diferente y desafiante de los judíos que les ordenó categóricamente abandonar Roma de inmediato. Oficialmente, el emperador quería expulsarlos de la ciudad eterna, porque según su versión oficial, habían comenzado a convertir activamente a los ciudadanos romanos a su propia religión. La realidad verdadera era que simplemente le molestaba profundamente que los judíos pensaran de una manera tan radicalmente diferente a los romanos tradicionales. En términos más simples, los romanos odiaban a los judíos porque representaban un pueblo extranjero en territorio romano que se aferraba tercamente a sus propias costumbres ancestrales sin mostrar ninguna intención de adaptarse a la cultura dominante. La resistencia final y el exilio forzoso, la revuelta de Bar Kokhba, que tuvo lugar entre los años 132 y 136 después de Cristo, representó el último gran intento desesperado de los judíos por recuperar su independencia política. Sin embargo, esta resistencia heroica, que se prolongó durante 3 años completos, terminó fracasando estrepitosamente ante el poder militar romano. Después de esta derrota devastadora, las autoridades romanas expulsaron inmediatamente a los judíos de su propia ciudad sagrada, Jerusalén, mientras que en todo el vasto territorio del imperio intentaron erradicar sus costumbres de manera absolutamente implacable y sistemática. No resulta sorprendente que a partir de entonces fueran considerados permanentemente como extranjeros, completamente incapaces de integrarse en la sociedad romana. Esta mentalidad discriminatoria permaneció arraigada como parte del pensamiento común durante siglos enteros y aisló completamente a los judíos del resto de la sociedad civilizada. Posteriormente, en el año 438, llegó el Codex Theodosianus, una extensa recopilación de decretos imperiales que prácticamente excluyó a los judíos de todos los cargos públicos importantes y también les prohibió terminantemente construir nuevas sinagogas para su culto. Sin embargo, para poder comprender aún mejor la percepción social negativa de su religión, necesitamos retroceder considerablemente más en el tiempo y analizar las raíces teológicas del conflicto. El cristianismo y el judaísmo se fundamentan en bases teológicas comunes muy similares, pero aún así existen brechas enormes e insalvables entre ambas religiones. De hecho, la diferencia más fundamental radica en la percepción completamente opuesta de la figura de Jesucristo. El cisma religioso, cristianismo versus judaísmo. Según los cristianos devotos, Jesús fue el verdadero Hijo de Dios, el Salvador prometido de toda la humanidad, quien tiene el poder divino de perdonar a todos los pecadores arrepentidos. En cambio, los judíos no reconocen en absoluto a Jesús como el Mesías esperado. Ellos, hasta el día de hoy, continúan esperando pacientemente la llegada del verdadero Mesías prometido por sus escrituras sagradas. Sin embargo, ambas religiones comparten un origen histórico común indiscutible. Los primeros cristianos seguían exclusivamente las tradiciones judías ancestrales y las escrituras sagradas judías, y los seguidores iniciales de Jesús, técnicamente, continuaban siendo judíos practicantes. No obstante, en la iglesia cristiana primitiva se abrió camino gradualmente el supersesionismo, es decir, la controvertida doctrina de la sustitución religiosa. En la práctica, esto significaba que según los creyentes cristianos, a partir de entonces, el cristianismo se había convertido en la fe principal, elegida directamente por Dios en lugar del judaísmo tradicional. Según esta nueva interpretación teológica, en realidad Dios había transferido todas esas promesas divinas a su iglesia cristiana y no al pueblo judío original.
Durante un periodo considerable, incluso las sagradas escrituras de ambas religiones coincidían completamente. De hecho, el libro sagrado de los judíos, llamado Torá, es exactamente el mismo texto que constituye el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Pero la Biblia cristiana continúa con el Nuevo Testamento, que los judíos ya no reconocen como válido, y esto no es casualidad en absoluto. En esta parte adicional se trata específicamente de la vida y las enseñanzas de Jesús, a quien ellos no reconocen como Dios, como Hijo Divino de Dios, ni como el Mesías prometido. Entre los primeros cristianos se desarrolló gradualmente la idea de que la religión judía había quedado completamente obsoleta y sin validez. A esto se sumó el hecho grave de que algunas partes específicas del Nuevo Testamento fueron utilizadas posteriormente para justificar actitudes claramente antisemitas. Algunas cartas dirigidas a los romanos, que forman parte integral del Nuevo Testamento, prepararon inadvertidamente el terreno para la propagación de ideas antisemitas. El apóstol Pablo escribió que los judíos no logran ver la verdad divina de Jesucristo, pero la gente malinterpretó deliberadamente sus palabras y al final terminaron interpretando que los judíos solo existían para demostrar la gracia de Dios a los pueblos no judíos. La transformación del odio, de étnico a religioso. Era necesario analizar esta evolución teológica para que comprendas exactamente cómo el odio hacia el pueblo judío cambió de ser simplemente una hostilidad contra un grupo étnico extranjero a estar fundamentado en bases religiosas profundas. Los primeros escritos cristianos no se andaban con rodeos diplomáticos. Frecuentemente presentaban a los judíos como personas tercamente obstinadas y deliberadamente no convertidas al cristianismo verdadero. Por ejemplo, durante el siglo IV, San Juan Crisóstomo, quien ocupaba el influyente cargo de obispo de Constantinopla, los calificó directamente como impíos y asesinos de Cristo. Además, insistía fervientemente en que los judíos debían ser considerados eternos enemigos de Dios. Este tipo de ideas profundamente humillantes causaron serios problemas a las comunidades judías en toda Europa. Sin embargo, durante cierto tiempo, afortunadamente, al menos no hubo violencia física grave y sistemática. Pero esta situación relativamente pacífica cambió dramáticamente durante la época turbulenta de las cruzadas. Pero surge una pregunta lógica. Si las cruzadas se llevaban a cabo principalmente en Tierra Santa, ¿por qué también fueron víctimas los judíos que vivían en Europa? En 1095, tras el llamado apasionado del Papa Urbano II, multitudes entusiastas partieron hacia Jerusalén para liberarla del dominio musulmán. Pero incluso antes de llegar a Tierra Santa, algunos cruzados especialmente fanáticos ya empezaron a practicar la lucha santa contra sus vecinos judíos que vivían en Europa. Entre mayo y julio de 1096, en la región del Rin, específicamente en las ciudades de Worms, Maguncia y Colonia, los soldados participantes en la cruzada masacraron brutalmente a varios miles de judíos indefensos. Pero esto no representó solamente algunos ataques aleatorios y desorganizados. Los mataban de manera sistemática y masiva, con una organización que demostraba premeditación clara. Las masacres de las cruzadas, terror organizado. La primera cruzada destacó especialmente entre todas las demás por su violencia extrema. Para las comunidades judías, en vez de la redención espiritual prometida, trajo masacres genocidas, y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los capítulos más oscuros y vergonzosos de la historia cristiana. En la ciudad de Metz, que hoy pertenece a Francia, los cruzados liderados por el conde Emicho de Leiningen rodearon completamente a la comunidad judía local y les presentaron una elección terrible y definitiva. ¿Se convertirían al cristianismo o morirían en el acto? La apuesta era enorme y las consecuencias irreversibles.
Pero los judíos no estaban dispuestos a renegar de su fe ancestral bajo ninguna circunstancia. Así que los cruzados los ejecutaron sin mostrar misericordia. En la ciudad de Espira, el obispo local intentó desesperadamente proteger a los judíos, pero no pudo detener a los cruzados completamente enfurecidos. Estos fanáticos también pensaban firmemente que los judíos eran enemigos declarados del cristianismo, a quienes no se les debía mostrar ningún tipo de misericordia o compasión. A pesar de que en toda Europa muchas autoridades civiles y religiosas intentaron desesperadamente detener la ola creciente de violencia, hubo muchísimas víctimas inocentes. Muchos de los sobrevivientes traumatizados consideraron que era mejor buscar refugio en Europa del Este, donde esperaban encontrar mayor tolerancia. Por esta razón, en esa época histórica surgieron nuevas comunidades judías importantes, por ejemplo, en Polonia y otros territorios eslavos. A la luz de las terribles experiencias de las cruzadas, a partir de entonces, los judíos ya no podían sentirse seguros en ningún lugar de Europa occidental. Las tensiones sociales que existían hasta ahora se convirtieron en una lucha desesperada por la supervivencia básica. Quedó absolutamente claro que el pueblo judío se había convertido en un grupo sistemáticamente perseguido por motivos estrictamente religiosos, simplemente porque no querían abandonar su propia religión y costumbres ancestrales para complacer a la Iglesia cristiana, que para entonces ya dominaba completamente Europa. La acusación de sangre, una mentira letal. Aunque terminaron las cruzadas oficiales, los judíos tampoco pudieron respirar aliviados en ese momento histórico. En 1144, cerca de Norwich, en Inglaterra, encontraron el cuerpo sin vida de un niño. En relación con este caso misterioso, un monje llamado Tomás de Monmouth acusó directamente a los judíos de cometer asesinato ritual. Después de este caso inicial, intentaron culparlos masivamente de otros asesinatos misteriosos de niños que ocurrían en diferentes regiones. Algunos propagandistas decían que mataban deliberadamente a jóvenes cristianos para luego usar su sangre con fines rituales macabros y secretos. Esta llamada acusación de sangre sirvió durante siglos enteros como un pretexto conveniente y efectivo para perseguir sistemáticamente a los judíos. A partir de entonces, los cristianos empezaron a verlos como aliados directos del demonio, y los líderes locales solían aprovecharse especialmente de estos casos para obtener beneficios económicos y políticos propios. Los asesinatos de niños locales se les atribuían automáticamente a los judíos, a quienes les confiscaban inmediatamente todos sus bienes y los torturaban brutalmente, mientras que los líderes locales podían así consolidar aún más su poder político y económico. Las acusaciones de sangre, por supuesto, siempre traían consigo destrucción total. Se saquearon las propiedades de varios judíos y hubo muchísimos heridos y muertos en los pogromos resultantes. Esta cruel mentira pudo seguir siendo relevante durante siglos porque en tiempos difíciles la gente desesperada necesitaba un chivo expiatorio conveniente. Las ideas antisemitas aparecieron constantemente en los libros, en las obras de arte e incluso los cuentos populares mantenían vivo constantemente el mito pernicioso de la acusación de sangre. Por más que los judíos intentaron desesperadamente demostrar su inocencia completa, absolutamente nadie les creyó. En respuesta a estos acontecimientos terribles, algunos líderes eclesiásticos influyentes decidieron que era hora de intensificar oficialmente el antisemitismo. En los sínodos, es decir, en las reuniones de los representantes eclesiásticos más importantes, intentaron sancionar oficialmente a los judíos. La institucionalización del antisemitismo. El Cuarto Concilio de Letrán de 1215
decretó oficialmente que los judíos debían llevar ropa distintiva especial para que todos supieran inmediatamente quiénes eran. Así que en muchos casos la fe cristiana inicial fue más excluyente que verdaderamente espiritual. Es más, ya en el Concilio de Elvira, celebrado a principios del siglo IV, se decretó que a los cristianos les estaba terminantemente prohibido casarse con judíos, e incluso a partir de entonces ni siquiera podían sentarse a comer en la misma mesa con ellos. La situación no mejoró ni un poco hacia el final de la Edad Media. El complicado sistema económico medieval, los aranceles feudales, los gremios exclusivos y las normas religiosas estrictas causaron un enorme caos en la vida cotidiana de los judíos. La Iglesia cristiana, de hecho, impuso una prohibición absoluta sobre el préstamo de dinero con intereses para los fieles cristianos, lo que significaba que a partir de entonces los cristianos no podían prestarse dinero entre sí con fines lucrativos. Más precisamente podían prestar dinero, pero no podían cobrar intereses por ello bajo pena de excomunión. Sin embargo, seguía habiendo una necesidad económica constante de préstamos para el comercio y la agricultura. Así que esta tarea, bastante delicada y moralmente cuestionable, recayó inevitablemente en los judíos, porque su fe, de hecho, no prohibía esta práctica económica. A cambio, debido a las restricciones impuestas por la Iglesia cristiana, los judíos no podían poseer tierras ni unirse a gremios artesanales como trabajadores regulares. Así que al no tener otras opciones viables, solo podían ganarse la vida a través de las finanzas y la concesión de préstamos con intereses. La economía del odio, el prestamista judío. Así que una vez más la base fundamental del odio cambió elegantemente de forma. Después de la xenofobia inicial y la discriminación religiosa anteriores, llegamos al punto histórico en que la gente odiaba específicamente a los judíos porque cobraban intereses por los préstamos que otorgaban para sobrevivir. Y mientras la Iglesia cristiana predicaba constantemente una vida modesta y austera a los fieles cristianos, a los judíos, por cobrar intereses y dedicarse exclusivamente a trabajos financieros, se les consideraba codiciosos, avariciosos y extremadamente astutos. Y esto alimentaba aún más la base psicológica del odio antisemita. Así que los cristianos se encontraron en una situación extraña y contradictoria. Tenían que pedir ayuda económica a los prestamistas judíos para obtener los préstamos necesarios, pero al mismo tiempo desconfiaban profundamente de ellos y les guardaban resentimiento por su éxito financiero. Sin embargo, muchos olvidaron convenientemente que fueron precisamente las leyes cristianas las que empujaron a los judíos por este camino económico específico y limitado. El odio económico solo intensificó aún más los prejuicios existentes, pero el arte medieval también contribuyó en gran medida a la difusión masiva de los estereotipos antisemitas. Frecuentemente los representaban como figuras demoníacas y siniestras. Principalmente los mostraban de manera grotescamente distorsionada en las infames representaciones artísticas de Judensau, es decir, el cerdo judío. Estas imágenes degradantes no solo decoraban las paredes de las iglesias, sino también las plazas principales de las ciudades, lo que servía como un recordatorio visual constante del odio institucionalizado. De hecho, una de las representaciones más conocidas del cerdo judío todavía adorna la pared de una iglesia en Alemania hasta el día de hoy. El relieve que muestra a judíos colgando de las ubres de una cerda no se ha podido retirar, ya que el Tribunal Constitucional Federal dictaminó el año pasado que la obra debe permanecer en su lugar por su valor histórico a pesar de las protestas. Las expulsiones masivas. Europa se cierra. En 1290, Eduardo I
rey de Inglaterra, no solo cabalgaba majestuosamente en su caballo real, sino que también siguió el camino marcado por la Iglesia cristiana y expulsó a toda la comunidad judía del país de manera definitiva. Al mismo tiempo, confiscó todos sus bienes y anuló completamente las deudas que la población tenía con los judíos, que de otro modo habrían tenido que pagarles según los contratos firmados. Sucesos similares ocurrieron también en Francia y España, pero en realidad casi en toda Europa occidental. Así que las comunidades judías fueron sometidas a persecuciones cada vez más graves y sistemáticas. En el siglo XIV, Europa también fue azotada por la peste bubónica, cuando la salud de todos los habitantes estuvo en peligro mortal. Pero en ese momento crítico, los judíos no solo tenían que temer enfermarse de la epidemia. Cuando las personas enfrentan grandes problemas y tragedias, empiezan a culpar a otros grupos, y durante las epidemias de peste, como quien dice, les tocó nuevamente el turno a los judíos como chivos expiatorios. En ese entonces se difundió el rumor infundado de que los judíos estaban envenenando deliberadamente los pozos de agua potable y que eso causaba la propagación de la epidemia. La sociedad ya los miraba con profundo recelo y desconfianza, así que en realidad esta noticia falsa solo vino a servir de excusa perfecta para atacarlos con aún mayor seguridad y justificación moral. Por ejemplo, en 1348, un hombre llamado Agimet fue brutalmente torturado hasta que confesó que por orden directa de un rabino estaba envenenando pozos en Ginebra y Toulouse. La peste negra, genocidio bajo pandemia. Esta confesión, completamente forzada bajo tortura, luego desató una ola masiva de violencia en toda Europa. En Estrasburgo, en 1349, el 14 de febrero, cerca de 900 judíos fueron quemados vivos en una sola jornada, y en Basilea exterminaron sistemáticamente a toda la comunidad judía local, mientras que en Zúrich y Ginebra también tuvieron lugar masacres brutales e indiscriminadas. Pero en toda Europa intentaron marginarlos completamente o matarlos sin distinción de edad o género. Según algunas estimaciones históricas conservadoras, durante la epidemia de peste murió aproximadamente el 60% de los judíos europeos, no por la enfermedad en sí, sino exclusivamente a causa de la violencia masiva desatada por las acusaciones infundadas. Algunas figuras destacadas, incluido el entonces líder supremo de la Iglesia Católica, el Papa Clemente VI, intentaron valientemente detener la ola creciente de violencia, pero el tsunami de odio que venía de las masas populares era completamente imparable. Sin embargo, la percepción sobre los judíos era mixta y contradictoria, y más tarde varios líderes locales inteligentes salieron en su defensa por razones prácticas. En Milán, por ejemplo, fue el propio duque quien los protegió activamente, porque sabía que desempeñaban un papel absolutamente crucial en la economía local. A medida que la sociedad medieval se transformaba gradualmente, el antisemitismo también adoptaba nuevas formas y manifestaciones, pero el estereotipo persistente del judío avaro y peligroso siguió existiendo firmemente y siempre se adaptó hábilmente a las nuevas épocas históricas. Así que aunque el entorno económico medieval desapareció completamente, los prejuicios profundamente arraigados no se esfumaron en absoluto. Los judíos que permanecieron en Europa occidental quedaron entonces al margen absoluto de la sociedad, pero en realidad lo que había sucedido hasta ese momento histórico casi no era nada comparado con los horrores que les esperaban más adelante en la historia. El siglo XIX, la ciencia del odio. Seguramente a ti también se te vino inmediatamente a la mente el Holocausto al escuchar este tema tan sensible. Pero para poder comprender siquiera mínimamente la motivación psicológica detrás de esas atrocidades sin precedentes, primero tenemos que retroceder al siglo XIX.
Es cierto que en esa época hubo un montón de avances científicos revolucionarios, pero al mismo tiempo también surgió una idea extremadamente peligrosa para justificar el odio ancestral contra los judíos. En ese entonces empezaron a usar una palabra completamente nueva: antisemitismo. Wilhelm Marr, un periodista alemán influyente, acuñó el término en 1879 y la palabra eliminó deliberadamente el enfoque religioso tradicional del antisemitismo y lo colocó en un marco supuestamente científico y objetivo. Según esta nueva forma de pensar, los grupos humanos podían clasificarse en categorías biológicas y culturales distintas e inmutables. Así que a partir de aquí ya no se trataba solamente de religión o de la práctica de la usura financiera. Según la teoría, que se apoyaba en bases científicas extremadamente endebles y pseudocientíficas, se podía considerar a los judíos como una raza completamente aparte e inferior. Arthur de Gobineau, un pensador francés aristocrático, escribió un ensayo influyente sobre la desigualdad de las razas humanas justo después de las revoluciones democráticas de 1848. Esta obra jugó un papel absolutamente enorme en la difusión masiva de la nueva ideología racial. La teoría se fue difundiendo cada vez más ampliamente con la popularidad creciente de la eugenesia, que servía para justificar científicamente las jerarquías entre las diferentes razas. Por supuesto, la eugenesia clasificó automáticamente a los judíos como una raza separada e inferior biológicamente. Debido a esta idea pseudocientífica peligrosa, se empezaron a restringir sistemáticamente las posibilidades de inmigración de los judíos. Los volvieron legalmente incapaces de reproducirse libremente y no podían casarse con personas que no fueran judías. Además, se limitó estrictamente cuántos de ellos podían asistir a las universidades y también fueron excluidos sistemáticamente de ciertas profesiones prestigiosas. La politización del antisemitismo. En Alemania, esta forma de pensar tomó un giro especialmente peligroso cuando los partidos políticos oportunistas, para aumentar artificialmente su popularidad electoral, empezaron a culpar sistemáticamente a los judíos de diversos problemas sociales y económicos, recurriendo constantemente a ideas antisemitas. Pero por supuesto, la locura ideológica también arrasaba peligrosamente en otros países europeos. En 1894, Alfred Dreyfus, un capitán francés de origen judío, fue condenado erróneamente por traición a la patria. Aunque varios grupos de extrema derecha siguen cuestionando obstinadamente su inocencia hasta el día de hoy, en realidad fue procesado injustamente por antisemitismo hasta que finalmente recibió el indulto presidencial. Para respaldar esta teoría conspirativa, se crearon varios documentos completamente fraudulentos. Uno de los más significativos es la obra conspirativa titulada Los Protocolos de los Sabios de Sion, que pretendía demostrar falsamente que en realidad los judíos controlan secretamente el mundo entero. Amparándose en esta teoría de la conspiración completamente infundada, también justificaron los ataques sistemáticos contra las comunidades judías en Europa del Este. Así que para el siglo XIX, el odio hacia los judíos ya no se basaba en motivos religiosos tradicionales o financieros, sino en fundamentos supuestamente ideológicos y científicos modernos. En algunos lugares incluso se elaboraron leyes específicas a partir de estas ideas pseudocientíficas, por las cuales los derechos civiles de las personas se determinaban exclusivamente según su clasificación racial. Pero el odio sistemático en torno a los judíos alcanzó un nivel aún más alto y peligroso en el siglo XX. Después de la devastadora Primera Guerra Mundial, la economía alemana quedó completamente por los suelos y era absolutamente necesario encontrar a alguien a quien echarle toda la culpa de la derrota nacional. Fue entonces
cuando apareció en escena Adolf Hitler, quien construyó todo un imperio político sobre la base sólida del antisemitismo tradicional. El nazismo, la culminación del odio, dentro de la cosmovisión retorcida del Führer se entrelazaban de manera extremadamente peligrosa múltiples elementos tóxicos, teorías raciales completamente pseudocientíficas, diversas teorías conspirativas absolutamente infundadas y prejuicios ancestrales profundamente arraigados que habían sido cultivados durante siglos. La estructura ideológica hitleriana representaba una síntesis mortal de todos los elementos antisemitas que habían evolucionado a lo largo de la historia europea. En esencia, el fundamento central de su ideología radical era que, según su perspectiva distorsionada, los judíos eran directa y únicamente responsables de absolutamente todos los problemas que aquejaban tanto a Alemania como al mundo entero. Según su lógica completamente retorcida y paranoica, ellos también habían causado deliberadamente la crisis económica devastadora que sumió al país en la miseria y el supuesto declive cultural que supuestamente estaba destruyendo la esencia alemana. Hitler logró combinar magistralmente el antisemitismo religioso medieval, el antisemitismo económico y el antisemitismo racial moderno en una ideología coherente y aparentemente científica que justificaba cualquier atrocidad. Sin embargo, es crucial entender que el antisemitismo no lo inventaron originalmente los nazis, sino que simplemente ellos lograron llevarlo al máximo extremo posible y aplicarlo de manera sistemática y eficiente, como nunca antes se había visto en la historia. Los nazis fueron maestros en tomar siglos de prejuicios existentes y transformarlos en política estatal oficial. En 1935, también se promulgaron las infames e históricas leyes de Nuremberg, que no solo representaban que a los nazis no les caían bien los judíos, sino que literalmente les despojaron de manera legal y sistemática de todos sus derechos civiles más importantes y fundamentales. Estas leyes meticulosamente diseñadas también establecieron de manera definitiva que los judíos no podían bajo ninguna circunstancia casarse con ciudadanos alemanes no judíos, no podían trabajar en ciertos puestos importantes del gobierno o la sociedad, fueron excluidos completamente de la vida social y cultural alemana, se les quitaron todos los derechos civiles básicos y constantemente eran amenazados, tanto legal como socialmente, con violencia física. Las leyes de Nuremberg representaron el primer paso oficial hacia la deshumanización total de la población judía. Y conforme el poder nazi se fortalecía sistemática e implacablemente en toda Alemania y los territorios ocupados, la situación de los judíos se volvía cada vez más desesperada, peligrosa e insostenible. La escalada de persecución fue gradual pero inexorable, diseñada para acostumbrar a la población a niveles crecientes de brutalidad. En 1939, con la invasión militar brutalmente eficiente de Polonia, no solo comenzó oficialmente la Segunda Guerra Mundial, sino también una nueva ola de violencia antisemita sistemática más grave, organizada y letal que nunca antes había existido en toda la historia de la humanidad. En ese momento histórico absolutamente crítico, las autoridades nazis comenzaron a reunir sistemática y metodológicamente a los judíos y encerrarlos en guetos urbanos superpoblados, donde estaban constantemente expuestos a enfermedades mortales, al hambre extrema y a condiciones de vida completamente inhumanas. Los guetos servían como laboratorios de deshumanización donde los nazis podían experimentar con diferentes métodos de control y degradación de la población judía. Pero ni siquiera estas medidas brutales fueron suficientes para satisfacer la sed de destrucción de los nazis más fanáticos y radicales.
La solución de los guetos era vista como temporal e insuficiente para sus objetivos finales. En enero de 1942, los líderes nazis más importantes se reunieron secretamente en la conferencia de Wannsee y dejaron meticulosamente por escrito cuál sería exactamente la solución final a lo que ellos denominaban la cuestión judía. Esta reunión representó la burocratización del genocidio, donde funcionarios gubernamentales discutieron el asesinato masivo como si fuera un proyecto administrativo normal. El resultado de esta planificación macabra fue una maquinaria de exterminio perfectamente organizada, eficiente y brutalmente efectiva, compuesta por una red extensa de campos de concentración y exterminio industriales distribuidos estratégicamente por toda Europa ocupada. Todo el objetivo meticulosamente planificado era destruir física y completamente al mayor número posible de personas consideradas racialmente indeseables por la ideología nazi, comenzando con los judíos, pero incluyendo también a gitanos, discapacitados, homosexuales y opositores políticos. El Holocausto, genocidio industrial. El campo de exterminio más grande y eficiente de este tipo se construyó estratégicamente en Auschwitz-Birkenau, un complejo masivo a donde transportaron en condiciones inhumanas y posteriormente asesinaron sistemáticamente a más de 1 millón de personas completamente inocentes de diferentes nacionalidades y edades. Este campo representaba el epítome de la eficiencia genocida nazi, diseñado específicamente para maximizar la capacidad de asesinato masivo. Los que eran considerados temporalmente aptos para trabajar según los criterios nazis eran enviados inmediatamente a realizar trabajos forzados extenuantes en condiciones absolutamente inhumanas, trabajando hasta la muerte en fábricas de armamento, construcción de infraestructura y otros proyectos que beneficiaban al esfuerzo de guerra alemán. También hubo miles de víctimas que fueron seleccionadas específicamente para ser objeto de crueles experimentos médicos realizados sin ningún tipo de consentimiento por doctores como Joseph Mengele, quien llevó a cabo procedimientos brutales e inútiles en nombre de la ciencia racial. Aquellos prisioneros que no pasaban el primer filtro de selección inmediata al llegar en los trenes de ganado eran enviados directamente a las cámaras de gas disfrazadas como duchas para su eliminación inmediata, en un proceso diseñado para minimizar el pánico y maximizar la eficiencia del asesinato masivo. Pero no solo en el complejo de Auschwitz se trabajaba arduamente en la exterminación sistemática y organizada de seres humanos inocentes. A lo largo de toda Europa ocupada existía una red extensa de campos de exterminio, campos de concentración y sitios de asesinato masivo que funcionaban como una máquina de muerte industrial. En unos pocos años de operación intensiva, los nazis y sus colaboradores asesinaron despiadada y metódicamente a 2/3 de la población judía total de Europa, lo que sumó aproximadamente 6 millones de personas inocentes, incluyendo 5 millones de niños que fueron privados de cualquier oportunidad de vivir. Esta cifra escalofriante representa no solo números estadísticos, sino comunidades enteras, familias completas, tradiciones culturales milenarias y un potencial humano inconmensurable que fue deliberadamente destruido. Pero sería un error absolutamente grave y una simplificación peligrosa pensar que solo los fanáticos soldados de las SS y otros nazis participaron activamente en la ejecución del genocidio. En toda Europa ocupada, desde Francia hasta Polonia, desde Holanda hasta Grecia, personas comunes y corrientes, incluyendo policías locales, funcionarios civiles, vecinos y hasta niños, contribuyeron activamente a la identificación, persecución y deportación de sus vecinos judíos hacia los campos de exterminio.
Y esto no es de extrañar en absoluto, ya que durante décadas se les había inculcado sistemática y persistentemente a las personas que los judíos pertenecían a una raza inferior y fundamentalmente dañina para la salud de la sociedad. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando salió completamente a la luz la terrible e inconmensurable realidad del Holocausto a través de las liberaciones de los campos y los testimonios de los sobrevivientes, toda la humanidad se enfrentó al hecho absolutamente devastador de que incluso una sociedad aparentemente civilizada, educada y culturalmente avanzada es completamente capaz de cometer un genocidio a escala industrial sin precedentes en la historia humana. Los juicios de Nuremberg revelaron no solo la culpabilidad individual de los líderes nazis, sino también la complicidad de instituciones enteras, desde universidades hasta iglesias, desde empresas hasta organizaciones médicas. No hay mejor ejemplo histórico que el Holocausto para demostrar de manera irrefutable lo que puede causar el antisemitismo cuando es llevado a sus últimas consecuencias lógicas y aplicado con la eficiencia de un Estado moderno. Pero lamentablemente no parece que la humanidad haya aprendido suficientemente de esta lección histórica fundamental, como lo demuestran los genocidios posteriores en Camboya, Ruanda, Bosnia y otros lugares donde el odio organizado ha seguido cobrando víctimas inocentes. El antisemitismo en el siglo XXI, un problema persistente. En 2022, la prestigiosa organización Anti-Defamation League, que monitorea sistemáticamente los crímenes de odio en todo el territorio estadounidense, informó de un aumento verdaderamente alarmante del 36% en los incidentes antisemitas oficialmente registrados en Estados Unidos, una cifra que representa el nivel más alto de antisemitismo documentado en décadas recientes. Esta estadística escalofriante incluye desde grafitis y vandalismo en sinagogas hasta agresiones físicas directas contra individuos judíos en espacios públicos y ataques cibernéticos coordinados contra instituciones comunitarias judías. Y después de la devastadora guerra entre Israel y Hamás, que estalló en octubre de 2023, el antisemitismo cobró una nueva fuerza extraordinariamente preocupante y virulenta en todo el mundo occidental, pero especialmente en Nueva York, la ciudad con la población judía más grande fuera de Israel, donde se produjeron un aumento del 214% más de crímenes antisemitas documentados que antes del inicio del conflicto. Estos datos estadísticos irrefutables demuestran de manera contundente que el odio milenario hacia los judíos no es simplemente un problema histórico relegado al pasado, sino una realidad presente y peligrosa que continúa amenazando la seguridad y el bienestar de las comunidades judías en pleno siglo XXI. Los incidentes van desde ataques a estudiantes universitarios judíos hasta amenazas de muerte enviadas a líderes comunitarios, demostrando que el antisemitismo ha encontrado nuevas formas de expresión en la era digital. Las redes sociales y las plataformas digitales han proporcionado herramientas completamente nuevas y extraordinariamente efectivas para la difusión masiva e instantánea de teorías conspirativas antisemitas que alcanzan audiencias globales en cuestión de horas. Los mismos estereotipos medievales perniciosos sobre el supuesto control judío de las finanzas mundiales que causaron masacres durante la peste negra resurgen ahora con renovada fuerza en foros de Internet, videos virales de TikTok, podcasts populares y grupos de Facebook que pueden alcanzar millones de personas simultáneamente. Los algoritmos de las redes sociales, diseñados para maximizar el engagement, frecuentemente amplifican contenido controvertido y divisivo, incluyendo teorías conspirativas antisemitas que culpan a los judíos de todo, desde crisis económicas hasta pandemias globales.
Las acusaciones tradicionales de lealtad dual entre ciudadanos judíos y el supuesto control secreto de los medios de comunicación, la banca internacional y la política exterior estadounidense siguen siendo temas absolutamente recurrentes y centrales en el discurso antisemita contemporáneo, adaptándose hábilmente a los miedos y ansiedades específicos de cada era. Influencers con millones de seguidores difunden regularmente contenido que perpetúa estos estereotipos, a menudo disfrazándolo como crítica legítima o cuestionamiento de narrativas oficiales. En Europa, continente que fue testigo de los horrores del Holocausto, los ataques físicos directos contra judíos han aumentado de manera significativa y preocupante en prácticamente todos los países, desde ataques con cuchillos en las calles de Londres hasta tiroteos en sinagogas en Alemania y agresiones a estudiantes judíos en universidades francesas. En Francia, hogar de la comunidad judía más grande de Europa, muchas familias judías han tomado la decisión dolorosa de emigrar permanentemente a Israel, Estados Unidos o Canadá, debido al clima creciente de inseguridad, amenazas constantes y la sensación de que las autoridades francesas no pueden garantizar su protección básica. En Alemania, país que ha invertido décadas y recursos enormes en esfuerzos educativos sobre el Holocausto y la prevención del antisemitismo, los incidentes antisemitas continúan paradójicamente en aumento constante, demostrando que la educación por sí sola no es suficiente para erradicar prejuicios profundamente arraigados. El antisemitismo tradicional de derecha, promovido por grupos neonazis y partidos de extrema derecha, se combina ahora peligrosamente con nuevas formas de antisemitismo de izquierda sofisticadamente disfrazado de antisionismo legítimo, creando una situación donde los judíos enfrentan hostilidad desde múltiples direcciones del espectro político y social contemporáneo. Las nuevas máscaras del odio ancestral. El antisemitismo moderno y contemporáneo a menudo se disfraza hábilmente de crítica aparentemente legítima y razonable a las políticas específicas del gobierno israelí, utilizando el lenguaje de los derechos humanos y la justicia social para encubrir prejuicios ancestrales, pero cruza peligrosamente la línea del antisemitismo cuando aplica estándares dobles exclusivamente a Israel, demoniza sistemáticamente todas las acciones israelíes sin contexto o deslegitima completamente la existencia misma de Israel como Estado judío soberano. Esta forma sofisticada de antisemitismo es particularmente insidiosa porque permite a sus promotores negar cualquier motivación antisemita mientras perpetúan estereotipos milenarios. Los activistas anti-israelíes más radicales utilizan deliberadamente un lenguaje que recuerda poderosamente a los libelos de sangre medievales que causaron tantas masacres, acusando sistemáticamente a Israel de matar deliberada e intencionalmente niños palestinos inocentes, repitiendo así los mismos motivos que durante siglos justificaron pogromos y persecuciones. Este tipo de acusaciones ignoran completamente la complejidad del conflicto, los esfuerzos israelíes por minimizar víctimas civiles y el uso deliberado de escudos humanos por parte de grupos terroristas. La línea entre crítica legítima y antisemitismo se vuelve borrosa cuando se aplican estándares que no se exigen a ningún otro país del mundo, cuando se niega el derecho judío a la autodeterminación, o cuando se culpa colectivamente a todos los judíos por las acciones del gobierno israelí. En los campus universitarios de todo el mundo occidental, los estudiantes judíos enfrentan niveles sin precedentes de hostilidad, exclusión social y hasta violencia física, especialmente durante períodos de tensión en el Medio Oriente.
Los grupos de estudiantes judíos son regularmente atacados, boicoteados o completamente silenciados en nombre de la justicia social y la solidaridad palestina, creando ambientes académicos donde los estudiantes judíos deben ocultar su identidad para evitar el acoso. Las organizaciones estudiantiles judías son excluidas de coaliciones progresistas. Sus eventos son saboteados y sus miembros son acosados tanto en persona como en redes sociales. Las teorías conspirativas tradicionales sobre el supuesto poder judío desproporcionado se han adaptado sofisticadamente para incluir acusaciones modernas sobre el control secreto de Hollywood, Wall Street, la industria tecnológica y la política exterior estadounidense, especialmente en relación con el apoyo a Israel. Estas teorías se propagan a través de memes, videos virales y publicaciones en redes sociales que presentan evidencia selectiva y descontextualizada para demostrar la influencia judía. Los estudiantes universitarios, especialmente aquellos que buscan explicaciones simples para problemas complejos, son particularmente susceptibles a estas narrativas conspirativas que prometen revelar verdades ocultas sobre el poder y la manipulación. El antisemitismo contemporáneo también ha encontrado nuevos aliados estratégicos en movimientos políticos y sociales que aparentemente no tienen ninguna conexión directa o histórica con los judíos, demostrando la capacidad adaptativa del odio antisemita. Algunos grupos de extrema derecha y supremacistas blancos combinan hábilmente el antisemitismo tradicional europeo con teorías modernas sobre el reemplazo étnico o el gran reemplazo, una teoría conspirativa que sostiene que existe un plan deliberado para reemplazar a las poblaciones blancas europeas con inmigrantes del tercer mundo. Los supremacistas blancos culpan específicamente a los judíos de orquestar y promover activamente la inmigración masiva y el multiculturalismo en países occidentales con el objetivo explícito de debilitar y eventualmente destruir a la raza blanca, perpetuando así el viejo tropo antisemita de los judíos como destructores de civilizaciones. Esta narrativa ha inspirado ataques terroristas en sinagogas de Pittsburgh, Poway y otras ciudades, donde los atacantes específicamente citaron la supuesta responsabilidad judía de la inmigración. Simultáneamente, algunos sectores de la izquierda radical han incorporado elementos antisemitas en sus críticas al capitalismo, retratando a los judíos como representantes quintesenciales del capital financiero global y la opresión económica. La psicología del chivo expiatorio. ¿Por qué exactamente persiste el antisemitismo de manera tan tenaz y adaptable a través de los siglos, sobreviviendo a cambios radicales en sistemas políticos, económicos y sociales? Los psicólogos sociales y los especialistas en comportamiento colectivo han identificado varios factores psicológicos y sociológicos fundamentales que hacen a los judíos particularmente vulnerables a convertirse en chivos expiatorios perfectos durante períodos de crisis, incertidumbre y tensión social. Su estatus único como minoría, simultáneamente visible pero exitosamente integrada, los convierte en blancos extremadamente convenientes durante tiempos de crisis social, económica o política, ya que son lo suficientemente distintos para ser fácilmente identificables, pero lo suficientemente integrados para ser percibidos como una amenaza interna. Esta posición paradójica los coloca en una zona de peligro particular, donde pueden ser simultáneamente acusados de ser extranjeros inasimilables y de ejercer demasiada influencia en la sociedad dominante. Los judíos representan un otro perfecto,
lo suficientemente diferentes para ser objeto de prejuicios, pero lo suficientemente similares para generar envidia y resentimiento por su éxito. La tradición judía milenaria de valorar intensamente la educación, el aprendizaje, el debate intelectual y el éxito económico como medios de supervivencia y movilidad social puede generar resentimiento profundo y envidia en sociedades donde estos logros son escasos, difíciles de alcanzar o están monopolizados por élites establecidas. Los judíos son simultáneamente percibidos como demasiado diferentes de la mayoría, por sus tradiciones religiosas distintivas, sus prácticas culturales únicas y su historia de persecución, y demasiado exitosos económica e intelectualmente, por su sobrerepresentación en profesiones prestigiosas, universidades de élite y posiciones de influencia. Una combinación psicológicamente explosiva que históricamente ha resultado extremadamente peligrosa. Esta dualidad crea lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva en las mentes de quienes buscan explicaciones simples para su propia falta de éxito. Si los judíos son una minoría despreciada, ¿cómo pueden ser tan exitosos? La respuesta conspirativa es que deben estar haciendo trampa de alguna manera, utilizando medios deshonestos, redes secretas o poder oculto para obtener ventajas injustas. Las teorías conspirativas antisemitas ofrecen explicaciones reconfortantemente simples para problemas extraordinariamente complejos que requieren análisis sofisticados y soluciones difíciles. Es psicológicamente mucho más fácil y emocionalmente satisfactorio culpar a un grupo pequeño, claramente definible y tradicionalmente vulnerable, que enfrentar las verdaderas causas estructurales, sistémicas e históricas de los problemas sociales como la desigualdad económica, la corrupción política o la inestabilidad global. Los judíos representando menos del 0,2% de la población mundial total, pero manteniendo una presencia desproporcionada en ciertas profesiones e industrias, se convierten en explicaciones tremendamente convenientes para absolutamente todo, desde crisis financieras globales hasta pandemias mundiales, desde guerras hasta cambios culturales. Esta tendencia se ve amplificada en la era de las redes sociales, donde los algoritmos favorecen contenido que confirma prejuicios existentes y donde las teorías conspirativas pueden propagarse instantáneamente a través de comunidades en línea que refuerzan mutuamente sus creencias sin confrontar evidencia contradictoria. El costo humano del odio. Las consecuencias del antisemitismo van más allá de las víctimas directas. Cuando una sociedad permite que prospere el odio hacia un grupo, se debilitan las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. El antisemitismo, históricamente, ha sido un barómetro de la salud moral de una sociedad. Los niños judíos crecen aprendiendo sobre siglos de persecución, desarrollando a menudo una sensación de vulnerabilidad que afecta su identidad. Las comunidades judías deben destinar recursos significativos a la seguridad en lugar de invertirlos en educación y cultura. Las sinagogas requieren guardias armados. Las escuelas judías necesitan medidas de seguridad extremas. El antisemitismo también daña a las sociedades que lo albergan. Expulsar o marginar a las comunidades judías históricamente ha resultado en pérdidas económicas e intelectuales significativas. Los países que han logrado integrar exitosamente a sus comunidades judías han beneficiado enormemente de sus contribuciones en ciencia, arte, filosofía y comercio. Lecciones no aprendidas de la historia. A pesar de décadas de educación sobre el Holocausto, cada nueva generación debe aprender nuevamente las lecciones de la historia. Los sobrevivientes del Holocausto están envejeciendo y muriendo, llevándose consigo testimonios directos de los horrores del antisemitismo extremo.
Sus voces están siendo reemplazadas por negacionistas y revisionistas que buscan minimizar o distorsionar la realidad histórica. La educación sobre el antisemitismo debe evolucionar para abordar sus manifestaciones contemporáneas. No es suficiente enseñar sobre los horrores del pasado. Debemos equipar a las nuevas generaciones para reconocer y combatir el odio en sus formas modernas. Esto incluye la alfabetización mediática para identificar teorías conspirativas y la educación sobre los derechos humanos universales. Los líderes religiosos, políticos y comunitarios tienen la responsabilidad de hablar contra el antisemitismo cuando aparece. El silencio ante el odio es complicidad. Las instituciones educativas deben crear ambientes donde todos los estudiantes, incluidos los judíos, puedan expresar sus identidades sin temor a la discriminación o la violencia. El papel de la tecnología en la propagación del odio. Las redes sociales han democratizado la propagación de información, pero también han democratizado la propagación del odio. Los algoritmos de las plataformas pueden crear cámaras de eco donde las ideas antisemitas se refuerzan y radicalizan. Los grupos de odio utilizan tácticas sofisticadas de propaganda en línea para reclutar nuevos miembros y normalizar ideas extremistas. La anonimidad de Internet permite que las personas expresen odio sin consecuencias inmediatas. Los troles antisemitas pueden atacar a judíos en línea con relativa impunidad. Las plataformas de redes sociales luchan por encontrar el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de los usuarios contra el acoso y las amenazas. Los deepfakes y otras tecnologías emergentes plantean nuevas amenazas. Es posible crear videos falsos que muestren a líderes judíos diciendo o haciendo cosas que nunca hicieron. La inteligencia artificial puede generar propaganda antisemita a escala industrial, haciendo que sea cada vez más difícil distinguir entre información real y falsa, construyendo sociedades resistentes al antisemitismo. La lucha contra el antisemitismo requiere un esfuerzo multifacético que involucre a toda la sociedad. Las leyes contra los crímenes de odio deben aplicarse consistentemente, pero la legislación por sí sola no puede cambiar corazones y mentes. Se necesita un enfoque cultural que promueva la empatía, la comprensión intercultural y el respeto por la diversidad. Las alianzas entre diferentes grupos minoritarios pueden fortalecer la resistencia contra todas las formas de odio. Cuando los musulmanes protegen las sinagogas y los judíos defienden las mezquitas, se envía un mensaje poderoso de que el odio hacia un grupo amenaza a todos. La solidaridad interreligiosa e interétnica es esencial para construir sociedades verdaderamente inclusivas. La educación debe comenzar temprano y continuar a lo largo de la vida. Los niños deben aprender sobre la diversidad religiosa y cultural como algo normal y valioso. Los programas de intercambio y diálogo interreligioso pueden derribar barreras y construir puentes de comprensión. Las universidades deben promover el pensamiento crítico y enseñar a los estudiantes a cuestionar las teorías conspirativas y los estereotipos. El futuro de la lucha contra el antisemitismo. Comprender los capítulos más oscuros de la historia sería extremadamente importante para reconocer y prevenir el antisemitismo, así como cualquier forma de violencia dirigida contra grupos minoritarios. Sin esta comprensión histórica profunda, es inevitable que horrores similares a los del pasado vuelvan a ocurrir una y otra vez en diferentes formas y contextos. La lucha contra el antisemitismo no es solo responsabilidad de los judíos, es responsabilidad de toda la humanidad. Cada vez que permitimos que prospere el odio hacia cualquier grupo, corremos el riesgo de regresar a los días más oscuros de nuestra historia. La vigilancia eterna es el precio de la libertad, y esa vigilancia
debe incluir la protección de todas las comunidades vulnerables. El antisemitismo ha demostrado ser notablemente adaptable, cambiando de forma pero nunca desapareciendo completamente. Desde las acusaciones religiosas de la Edad Media hasta las teorías raciales del siglo XIX y las conspiraciones modernas en Internet, el odio hacia los judíos encuentra nuevas expresiones en cada era. Solo a través de la educación continua, la vigilancia constante y el compromiso inquebrantable con los derechos humanos, podremos esperar construir un mundo donde ningún grupo sea victimizado por el simple hecho de existir. Si este contenido te ha hecho reflexionar sobre la importancia de combatir el odio en todas sus formas, no olvides compartir este video para ayudar a más personas a entender estos patrones históricos. Suscríbete para más contenido que nos ayude a comprender mejor nuestro mundo y las lecciones que debemos aprender de la historia. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido educativo de calidad. Nos vemos en el próximo video.